Comentando y analizando la Casación 480-2019, el Santa, sobre derecho a la firmeza, a la inviolabilidad y a la cosa juzgada. El quebrantamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva tras la extralimitación de la Sala de Derecho Constitucional en el componente derecho a la firmeza, la invariabilidad y a la cosa juzgada. Fundamentos de impugnación. Interpuesto por el señor Marco contra la sentencia de vista del 22 de enero del 2019, la cual, declarando infundada la apelación, confirmó en su sentencia la de primera instancia, la cual le condenó como autor del delito contra la indemnidad sexual, violación sexual de menor de edad, a cumplir 30 años de pena privativa de libertad, así como al reparo civil por concepto de 3.000 soles. Se declaró bien concedida la casación el 18 de octubre del 2019, por lo previsto en el numeral 1 del artículo 428 del nuevo Código Procesal Penal, para evaluar los efectos que se generan al no impugnar vía casación una sentencia de vista que inaplicó por control difuso un precepto penal e impuso una pena por debajo del mínimo legal, así como los efectos jurídicos de una resolución consultiva que desaprueba el control de constitucionalidad y, si se debe precisar, si ésta constituye una orden para realizar un nuevo juzgamiento o si su incidencia radica solo en el juicio de incompatibilidad constitucional que efectuó el órgano de origen. Hechos. Se le imputa al señor Marco el sometimiento sexual bajo amenaza a una menor de edad ocurrido el 8 de marzo del 2014, siendo que estos actos habrían ocurrido previamente por lo menos en 6 oportunidades, bajo la modalidad de inventar cargos falsos a la víctima. Itinerario. El 3 de marzo del 2015, la Fiscalía formuló requerimiento de acusación contra el imputado por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual, violación sexual de menor de edad, solicitando se le imponga una pena de 30 años, se fije 3.000 soles por concepto de reparación civil, así como se disponga su tratamiento terapéutico. Tras la etapa intermedia y llevado a cabo el juicio de primera instancia, los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial del Santa, en su sentencia del 2 de septiembre del 2015, condenaron al señor Marcos según lo requerido por la Fiscalía. La decisión en cuestión fue apelada por el abogado del sentenciado. La Sala Penal de Apelaciones del Santa, tras la audiencia respectiva, emitió sentencia de vista el 27 de abril del 2016, en la cual inaplicaron los extremos mínimo y máximo de la pena, 35 años, numeral 2 del artículo 173 del Código Penal, dispusiendo la elevación en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en caso de no producirse casación. En esta sentencia de vista se declaró fundado en parte la apelación, confirmándose la responsabilidad penal, pero se revocó el extremo de la pena, reduciéndose a tan solo 7 años. Frente a dicha sentencia, la Fiscalía no opuso oposición, por lo que, haciendo cumplimiento a la condición de elevación en consulta, esta es elevada en control difuso a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual, mediante resolución del 1 de septiembre del 2016, desaprueba la consulta que inaplicó el numeral 2 del artículo 173 del Código Penal, ordenando a la Sala Penal de Apelaciones emitir nueva resolución conforme a las directivas de la resolución de consulta. La primera Sala Penal de Apelaciones lleva a cabo un nuevo juicio, expidiendo sentencia de vista el 22 de enero del 2019, donde se confirma la sentencia de primera instancia en todos sus extremos. Frente a este planteamiento se formuló recurso de casación por la parte acusada, la cual fue declarado bien concedido. Fundamentos de derecho. Debemos de tener en claro que los medios impugnatorios previstos en el artículo 413 del nuevo Código Procesal Penal operan bajo la lógica de que éstos no pueden ser interpuestos de oficio por los jueces, sino por las partes procesales respectivas, entiéndase fiscalía o parte imputada. Por lo tanto,
quien pueda considerarse agraviado con una decisión de este tipo tiene todo el derecho de cuestionarla a fin de enmendar el error de procedimiento o de derecho. El Ministerio Público interviene como parte en el proceso a virtud del artículo 159 de nuestra Constitución, teniendo 6 deberes que cumplir, siendo en resumen la promoción de oficio de la defensa de la legalidad, interés de la sociedad, así como la rectitud de la administración de justicia. Por lo cual, si un tribunal interpone una pena por debajo del mínimo legal sin sustento, como en el caso presente, con una aparente inaplicación por control difuso, el fiscal puede cuestionarla formulando el recurso respectivo. El error no genera derecho, pero ¿y la omisión? Con respecto a esta última no podría decirse lo mismo que con el error, pues la inacción de la parte interesada y legitimada favorece a la parte contraria, generando firmeza sobre los extremos que pudieran incluso contravenir el interés social, como el principio de legalidad. Efectos de la desaprobación de la consulta. La elevación en consulta tiene como fin la evaluación de los fundamentos de la Sala Superior para inaplicar una norma de menor jerarquía, por resultar incompatible a la Constitución. Esta intervención ocurre cuando la parte legitimada no impugna el resultado de la decisión en la que se efectúa esta inaplicación que generó una sentencia firme. El Tribunal Especializado estableció ciertas pautas para efectuar este control de constitucionalidad por el Poder Judicial, recaído en la consulta 1618-2016 Lima, estableciéndose competencia exclusiva para absolver dichas consultas, resultando sus decisiones vinculantes. La Sala emite 2 tipos de decisiones: de aprobación, cuyo motivo es en forma y fondo, su efecto no surge en mayor cuestión sobre lo resuelto, así como ratifica la incompatibilidad de una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, como también ratifica la relevancia del procedimiento para resolver dicha controversia; y de desaprobación, en su forma, ordena la emisión de una nueva decisión y en su fondo ratifica la constitucionalidad de la norma inaplicada y releva la incompatibilidad declarada. Ahora bien, si se desaprueba el control difuso, éste no anula en su integridad el fallo, sino sólo el juicio de colisión normativa realizado por un juez, y sobre este extremo se debe circunscribir el tribunal de origen. Este procedimiento de consulta no suspende la ejecución del proceso ni suple la inacción de las partes procesales, por lo cual esta sala no sustituye a un tribunal penal. Su intervención es únicamente para generar solidez al control constitucional efectuado por el juez, para que se convierta en opinión del Poder Judicial. En tal sentido, si a la sala se le da la potestad de revisión de constitucionalidad, ésta sería cuestionada respecto de su validez, pues una sala estaría anulando un fallo judicial y disponiendo que se realice un nuevo juicio. Esto excedería su competencia de calificar la validez de la constitucionalidad de la norma. Caso en concreto. La consulta de control de constitucionalidad fue desaprobada por insuficiencia en su realización, obedeciendo a la presunción de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico. Al inaplicarse la pena establecida en el artículo precedente, se basó en que ésta afectaba el derecho constitucional a la libertad ambulatoria, un derecho derivado de la dignidad humana, pero esto no fundamentaba adecuadamente la razón por la cual se le imponía la nueva pena de 7 años en lugar de la de 30 años originalmente, ni tampoco por qué esta nueva pena representaba un equilibrio correcto entre los derechos del procesado y el bien jurídico protegido del delito en cuestión, por lo que la sala desaprueba y ordena se emita nueva resolución donde se subsane las omisiones identificadas. Se determinó la remisión a la sede de origen, con el fin de dictar nueva resolución subsanando las omisiones que implicaban la inaplicabilidad de la ley por colisión constitucional, pero
no implicando la nulidad de lo actuado ni ordenando que se realizara un nuevo juicio de apelación. El fiscal, en tanto, tuvo la oportunidad de agotar la posibilidad de persistencia de salvaguarda del principio de legalidad, pero su omisión generó derecho a la contraparte. De haber interpuesto recurso de casación con la jurisprudencia ya existente, el error se hubiere corregido. Por lo que la Sala, al expedir sentencia, se extralimitó en las funciones encomendadas por la Sala de Derecho Constitucional y quebrantó la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, respectivamente en el componente de firmeza, invariabilidad y cosa juzgada, pues la pena en el segundo juicio de casación fue mayor al determinado inicialmente en la sentencia de vista, llevada a cabo por la apelación, quedando firme con la inacción del fiscal. Por lo tanto, aun cuando no se comparte el razonamiento de la Sala Superior, corresponderá reponer a la situación jurídica inicial del imputado, fijándose en 7 años la pena privativa de libertad, correspondiendo casar la sentencia en el extremo único de la pena impuesta. Surgen dos posturas: quienes respaldan la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva y sus componentes, y quienes afirmen el respeto del debido proceso, siendo la sentencia que reduce la pena nula de pleno derecho. Frente a esto existen ciertas premisas, como que si la fiscal hubiese interpuesto recurso de casación, el error se hubiere corregido con ayuda de la jurisprudencia precedente en los juzgados penales, como que si la Sala no hubiere elevado el caso por el control difuso, el caso hubiere terminado por inacción del fiscal, y como que si el sentenciado hubiera interpuesto casación, se le hubiere podido revocar la responsabilidad, absolviéndolo, reduciendo la pena o manteniéndola, pero no incrementándola, por la prohibición recaída en el artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal. Finalmente, se tiene que las garantías constitucionales deben interpretarse bajo el principio pro homine, mayor protección a las personas, respetándose cualquier decisión judicial firme, así como interpretación que favorezca al imputado. En tal sentido, se declaró fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, invariabilidad y cosa juzgada. Para una mejor precisión de los hechos y mejor entendimiento de parte de ustedes, yo les recomiendo de nuevo leer la casación completa, la cual voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, nuevamente les recomiendo visitar mi página web www.cecibogaperú.com, la cual recomiendo visitar el apartado blog, donde podrán encontrar más información como esta. Gracias a todos por ver o escuchar el video. Sin más, Ceci Boga, Perú.